Gracias por dejarme compartir esto, del cual no soy parte. Pero gracias por hacerme parte de esto. Gracias por dejarme aprender de ustedes, dejarme aprender de Ricardo, dejarme aprender de un encuentro. A mí me toca el rol más difícil, soy porteño. Y siempre pienso que no debería estar acá, que esta es una fiesta y un homenaje de ustedes, para ustedes. Pero la generosidad de invitarme demuestra que en realidad este homenaje y esta fiesta es una fiesta de todos, a lo largo y a lo ancho de nuestra patria, a lo largo y a lo ancho de nuestra identidad como nación. Voy a empezar diciendo la importancia que tiene este libro, la importancia en el correr de las distintas narraciones de la historia argentina. La historia argentina tiene una primera narración que es, todos sabemos, tiene a Mitre como padre de esa historia, como padre de esa narración. Es una narración liberal, es una narración del Estado-Nación en formación, es una nación que crea ciudadanía y que crea argentinidad en función de esa narración que tiene a Buenos Aires como centro. Pero yo quiero hacer aquí una aclaración, y siempre me peleo cuando voy a las provincias con todo el mundo, porque la centralidad no tiene que ver con la geografía, la centralidad no tiene que ver ni siquiera con el puerto, la centralidad tiene que ver con el engranaje agroexportador de la Pampa y el puerto. Si no se entiende que la diferencia es ideológica y que la diferencia es económica, no se entiende de qué hablamos cuando queremos hablar de federalismo. Porque no se trata simplemente de una cuestión geográfica. No han nacido los malos ahí cerquita del Río de la Plata, todos juntos, sino que han respondido a la formación de un modelo económico que ha logrado su propio enriquecimiento a costa de no solamente las provincias actuales argentinas, sino también al desmembramiento del sueño de una gran América y de una gran federación americana que tenían Bolívar, San Martín, Artigas, Felipe Varela, Dorrego. Por eso es que habemos porteños federales y entendemos el federalismo como una lógica democratizadora en términos territoriales, en términos geográficos, donde entendemos el federalismo como una radicalidad de la Revolución de Mayo, donde entendemos el federalismo como una radicalidad de las ideas democráticas y republicanas. Y permítanme esta herejía, para mí, que vengo del pensamiento nacional y popular, también es una radicalidad de las ideas liberales que empujaron en 1810 o en 1809 en Chuquisaca, allí en el Alto Perú, a dar un grito libertario y construir esta aventura que es la argentinidad. Planteo esto porque es ese modelo agroexportador el que construyeron, entre otros, los coroneles de Mitre. Y es ese modelo agroexportador el que va a atravesar toda la historia argentina. Este libro es un libro que, como dije antes, viene acompañado de una larga tradición de investigación histórica, donde primero la historia del Estado-Nación nos dice que la línea Mayo-Caseros es la constitutiva de la nación, la que crea argentinidad en función del pensamiento liberal conservador, la que crea argentinidad en función de las narraciones que hacen Mitre, Levene, esos historiadores de la escuela liberal, y que en un segundo momento se ve cuestionada por la historia revisionista de principios del siglo XX, ¿no? La historia revisionista lo que hace es darle una mirada de contenido
nacional, popular, federalista, aquellos textos que habían contado la historia de una manera determinada. Siempre se dice que la historia la escriben los que ganan, y siempre me gusta decir, con Franco Vitali, que es el autor de esta frase, que la historia la ganan los que escriben. Y Mitre escribió la historia y por eso la ganó, porque se animó a escribirla, porque primerió en la escritura de esa historia y de esa narración histórica. Es obviamente muy profundo, es muy fecundo el revisionismo histórico en la Argentina, desde los hermanos Irazusta, desde el propio José María Rosa, desde aquellos, gracias porque tengo una voz malísima, gracias, de aquellos 3 tomos que son invaluables para cualquier hombre de esta tradición, que son los 3 tomos de la historia de la Confederación Argentina de Saldías, un historiador liberal que un día dice: paren, que estamos contando la historia de otra manera, ¿no? Y Saldías viene a contar, a zanjar algunos defectos en las narraciones del mitrismo. Pero claro, el revisionismo histórico tiene varias facetas. La primera faceta, que es la faceta nacionalista, tiene una faceta que es atravesada por los pensadores del irigoyenismo, del forjismo. Tiene una faceta que está atravesada por el marxismo. La década del 60 y del 70, uno puede pensar allí a ensayistas como Hernández Arregui, ensayistas como Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde, historiadores no profesionales que se animan a la tarea prometeica de robarle el fuego a los dioses, porque las academias, porque las universidades también son reuniones de dioses que quieren que el fuego solamente quede para ellos y que no bajen a los pueblos. Y cada vez que aparece un divulgador, cada vez que aparece alguien a robarles el fuego a las élites del conocimiento y las divulga, se las lleva al pueblo, tienen que pagar con campañas ignominiosas y también con desprecio por parte de los círculos intelectuales de la Argentina, del establishment, por decirlo de alguna manera, de lo establecido. Obviamente, Mercado Luna no es hijo del revisionismo marxista, pero sí es hijo de un revisionismo popular. No en vano, este libro tiene el prólogo de Félix Luna, un historiador identificado con el radicalismo, pero que además siempre ha tenido esa preocupación de robarle el fuego a los dioses, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuál es la condena que se le hace a Prometeo, ¿no? Que es el que le roba el fuego a los dioses? Se lo condena a que todos los días una ave de rapiña le coma el hígado, y que durante la noche se regenere ese hígado para que al otro día una nueva ave de rapiña vuelva a comerle el hígado y las entrañas, ¿no? Ese es el precio que se paga por popularizar los conocimientos de las élites intelectuales en Argentina y diría también en casi todo el mundo, o al menos en Occidente. Los Coroneles de Mitre es un libro fundamental porque viene a sistematizar lo que estaba dicho en otras páginas y además viene a sistematizarlo con una oralidad que las tradiciones escritas no siempre reconocen como válidas, ¿no? Donde no hay prueba escrita, no hay una menor legitimidad, ¿no? Después, la historia académica de las universidades ha hecho un gran trabajo sobre la oralidad, por lo tanto este debate se ha zanjado. Y hoy muchos de los debates de las décadas del 30, 40 y 50 han sido zanjados por las universidades y por las academias. Por lo tanto, cuando hablamos de las universidades y las academias, no estamos hablando de lo mismo que estamos hablando hoy. Estamos hablando de aquellos círculos de décadas pasadas, ¿no? Y lustros pasados. Este libro viene a sistematizar algo
que nos tiene que hacer reflexionar, porque es la forma en que la clase dominante del modelo agroexportador se relaciona con aquello que no considera lo propio, es decir, con aquello que considera la otredad. Y en la Argentina el principal problema que tenemos es el problema de la otredad. Voy a volver sobre esto, pero quiero decir que este libro además es fundamental porque se convirtió en una especie de mito para los historiadores o los que trabajamos con el pasado desde una visión nacional, popular y federal. Porque todos habíamos escuchado de los coroneles de Mitre, pero nadie había podido leerlos porque no había ediciones a mano. Había que ir a alguna biblioteca, había que encontrar alguno, que alguien te prestara un ejemplar, fotocopias, textos cortados en internet, pero no podíamos disfrutar de este libro como tal. Este libro ha sido nombrado por presidentes, ha sido nombrado por intelectuales, pero nadie podía encontrar este libro. Yo celebro que este libro pueda ser devuelto a la comunidad, devuelto al colectivo, devuelto al pueblo como voluntad política, porque es un libro fundamental y es un libro necesario. ¿Y por qué es un libro necesario? Porque los debates historiográficos dejaron atrás la vieja pelea entre historia oficial y revisionismo. Estamos atravesados por la historia social, por la historia de la cultura, por la microhistoria, por narraciones que hacen que esa vieja pelea entre liberales y nacionalistas quede un tanto antigua. Antigua pero no olvidada. Antigua pero no falseada. Y obviamente detrás de cada narración se esconde la musicalidad de aquella historia oficial o la musicalidad de aquella historia nacional, popular, revisionista. Esos debates en realidad lo que plantean, y sobre todo lo que plantea el libro, es la necesidad de pensar también en el contexto pasado, pero también en el contexto futuro, lo que significan los coroneles de Mitre. Hay que pensar la cuestión geográfica. Hay que pensar que 1860, que 1850, que 1820 no es una guerra civil argentina. Que no estamos hablando de argentinidad. Por eso los coroneles de Mitre son orientales. Porque la guerra civil es americana. Porque siempre fue americana. Porque desde esas cartas en que Belgrano y Tristán en el Alto Perú se intercambiaban diciendo en esta guerra civil en que nos enfrentamos los americanos, esa guerra civil americana se reprodujo en el Río de la Plata, se reprodujo en la banda oriental, se reprodujo en el Imperio de Brasil, se reprodujo en la guerra del Paraguay. Lo que de alguna manera se estaba discutiendo en esa gran guerra americana era qué tipo de modelo económico y qué tipo de inserción al capitalismo internacional iban a tener estas tierras. Si íbamos a ir al Peritón, siempre renegaba de su propia creación, pero si vamos a ir a ese esquema de relación neocolonial con Gran Bretaña, en su libro Historia de Latinoamérica, o si íbamos a tener un desarrollo que tuviera una lógica más autónoma, una lógica menos pensada en las necesidades de los centros industriales europeos. Esa discusión es la discusión que en realidad atraviesa la época, porque los coroneles orientales no dejan de ser el propio Oribe persiguiendo a Lavalle hasta Bolivia. No deja de ser el propio ejército de la Confederación peleando en la banda oriental, ya sea en 1820 y ya sea también
en 1850 y 1840 con el sitio grande a Montevideo. La guerra civil va más allá de las fronteras de lo que hoy conocemos como Argentina, por una sencilla razón, porque la argentinidad no estaba determinada, porque la argentinidad no estaba terminada como la conocemos hoy. Eso hay que pensarlo, porque pensando eso entendemos las tradiciones, entendemos por qué Urquiza no salió en apoyo a Felipe Varela y a Chacho Peñalosa, entendemos por qué Mitre debe silenciar a las provincias y silenciar al Paraguay, entendemos por qué el levantamiento de Varela tiene un sentido americano más que un sentido del Estado-Nación argentino. Este libro nos cuenta la partecita de esta región, pero a eso hay que sumarle Cañada de Gómez, pero no solamente hay que sumarle Cañada de Gómez, donde fueron degollados 400 soldados que estaban prácticamente descansando, que ya se habían rendido. En realidad, y aquí también hay una picardía y hay algo interesante que hace el propio Mercado Luna sobre su libro, que es poner un coronel de la dictadura militar como un coronel de Mitre. ¿Por qué hay una picardía, pero también hay un acierto? Porque en realidad los coroneles de Mitre se repiten a lo largo de la historia. Lo que cambian son los apellidos. El primer golpe de Estado en la historia argentina, después de la declaración de la independencia de unas cuantas provincias, se produce el 1 de diciembre de 1828 contra el gobernador Manuel Dorrego. Manuel Dorrego es fusilado sin juicio previo, pero los generales de Lavalle, por ponerles un nombre, Dehesa, Rauch, salen por la campaña de la provincia de Buenos Aires a cazar caudillejos federales. No utilizan el cepo colombiano, pero los atan a las bocas de los cañones y se divierten haciéndolos saltar por los aires, prendiendo fuego a los cañones y despedazando los cuerpos de los caudillos federales de la provincia de Buenos Aires. Se divierten, como dice Rauch, en sus cartas manuscritas a Lavalle, dice, máquina de escribir no había, en las cartas manuscritas diciendo: hoy hemos degollado 200 indios porque queremos ahorrar pólvora. Ahora, entre la picana y el cepo colombiano, dice Mercado Luna, hay una linealidad, pero también entre la picana y la explosión y el descuartizamiento de esos cuerpos en la provincia de Buenos Aires, por lo general en Lavalle, también hay una ligación. Y oh casualidad, Lavalle y Mitre pertenecen a la misma tradición. Yo no digo que son lo mismo, no digo que hay un automatismo allí. Lo que digo es que continúan una misma tradición, que la tradición de Lavalle está encerrada en los ensayos de Mitre. Y este libro es necesario porque nos muestra una parte oculta de nuestra historia, pero también nos devela una parte que nosotros tenemos conocida, pero que es necesario engarzarla como en un collar de perlas oscuras. Porque así pensamos el golpe decembrino de Lavalle, así pensamos los coroneles de Mitre, así pensamos el fusilamiento de Martiniano Chilavert, un héroe a toda prueba, fusilado por Urquiza, quien intentó fusilarlo por la espalda como traidor, y Martiniano Chilavert no se dejó y tuvo que ser asesinado a machetazos por los soldados de Urquiza. Y además, esas masacres se repiten también contra los hombres que siempre enfrentaron el modelo agroexportador en términos económicos. La misma hazaña de los coroneles de Mitre se vuelve a verificar en los bombardeos de la Plaza de Mayo del 55. La misma hazaña de los coroneles de Mitre
se vuelve a repetir en los torturadores de la década del 70. Y ahí hay que pensar algo, porque hay que volver a pensar en términos de historia nacional y no regional. Porque hay un sector de la dominancia argentina que no puede pactar, que solamente tiene para ofrecerle a la oposición los coroneles de Mitre, que solo tiene para ofrecer represión y pobreza, que solo tiene para ofrecer exclusión, que no pueden generar un pacto de gobernabilidad, que no pueden generar un pacto de nación, que no pueden incluir al otro. Y ahora hablo del otro, hablo de la otredad. La otredad es aquel que no piensa como nosotros. El otro es aquel que no es como nosotros. Pero no es el otro que nos acompaña, es el otro que nos enfrenta. Y ese otro que nos enfrenta es civilización y barbarie. Dicha por un sanjuanino que no nació en Buenos Aires, pero que reportó a los intereses de un modelo económico agroexportador. Pensar civilización y barbarie con la contundencia que significa esas palabras nos ayuda a pensar cómo se construyó esta nación. Porque el bárbaro es el extranjero. El bárbaro es el otro de toda otredad. Es aquel que no pertenece a tu propia nación. Si no pertenece a tu propia nación es un enemigo. Y si es un enemigo, vale la pena pelear, vale la pena destrozarlo. La otredad tiene que ver con la guerra de policía que denuncia Mercado Luna, porque Mercado Luna dice, allí hay una guerra de policía, y la guerra de policía se hace con los delincuentes. Por lo tanto, lo que está diciendo Mercado Luna, que el mitrismo consideró delincuentes a quienes no pensaban políticamente como ellos, con lo cual lo que hace es criminalizar la ideología de quienes no piensan como piensa el poder central en la Argentina. No hay posibilidad de nación sin posibilidad de pacto. No hay posibilidad de pacto si no hay posibilidad de revisión de la lógica de la otredad en la Argentina. Y este libro viene a decirnos que en aquellos años entre el 62 y el 67 la relación con la otredad quedó atada de la lógica del cepo colombiano. Solamente reflexionando sobre estos lineamientos históricos es que nosotros vamos a poder de alguna manera remover la lógica de otredad que tenemos los argentinos.